¿Qué pasaría si las leyes de la física se rompieran por completo en tu propio cuerpo? Bienvenidos a esta increíble y alocada travesía donde llevaremos la escala humana hacia los límites más absurdos y fascinantes del universo. Primero, vamos hacia lo invisible. ¿Qué pasaría si te encogieras 1 centímetro por segundo? Pasaremos de ser alguien completamente normal, con una vida cotidiana como cualquiera, a enfrentarnos a los peligros microscópicos más aterradores. Pero la aventura no termina ahí. Después invertiremos las reglas del juego. ¿Qué pasaría si crecieras 1 centímetro por segundo? En este caso, exploraremos cómo alguien puede pasar a transformarse en un gigante que aplasta el pavimento en minutos, desafiando por completo la famosa ley del cuadrado cubo de Galileo Galilei. Prepárate para expandir tu mente en un viaje donde lo subatómico hasta lo astronómico. ¡Empieza ahora! Si de repente empezaras a hacerte cada vez más pequeño, ¿cuánto tardarías en alcanzar el tamaño de una partícula de polvo? ¿Por qué tus ojos verían todo tan distinto? ¿Y por qué deberías cuidarte de estos hambrientos bichos? Hoy reduciremos tu escala a 1 centímetro por segundo, desde tu talla humana hasta la de una partícula subatómica. Tu proceso de encogimiento empieza súbitamente. Arrancas teniendo el tamaño de un adulto promedio. Estás en una habitación construida justamente para alguien de tu tamaño, pero apenas 10 segundos después mides 10 centímetros menos. Lo divertido de esto es que, como tu peso va cayendo más rápido que tu fuerza muscular, te sientes más elástico que nunca. Saltas como un campeón olímpico y subes las escaleras de a 4 escalones. A los 20 segundos, has perdido 20 centímetros en total. Respiras más rápido y menos profundo porque tus pulmones también se están encogiendo. Al principio los cambios son tan sutiles que ni te das cuenta de lo que te está pasando. Sin embargo, al completar el primer minuto medirás lo mismo que un niño. Eres 60 centímetros más bajito y los cambios se hacen evidentes. En este punto, has perdido 1/3 de tu masa. Aunque te sientas más liviano y ágil, tu cuerpo pierde calor más rápidamente y cualquier corriente de aire te causa frío. Miras a tu alrededor y la habitación te parece enorme. Tus ojos están al nivel del sofá y muy por debajo de la encimera de la cocina. Necesitarás una escalera plegable para preparar tu almuerzo. Mientras jadeas y te preguntas ¿qué está pasando?, oyes una voz fina y aguda. ¡Es la tuya! Aunque suenas como un niño porque tus cuerdas vocales también se han encogido. Así como el resto de tus órganos. ¡No! Mantener la temperatura te resulta cada vez más difícil y en este punto estás inhalando muchas menos moléculas de aire. Metabólicamente, eres igual a un pequeño mamífero. Tu ropa, obviamente, no se encogerá contigo y terminará hoy siendo un peligro. Es que, ¡mira esas mangas! Y los pantalones en tus tobillos. Y luego corriendo de un extremo al otro de este gigantesco cuarto, pero ¡desnudo! Mira, para que no nos censuren este video por contenido explícito, supongamos que tu ropa se ha encogido al igual que tú. Llegamos a la marca de los 90 segundos y ahora mides menos de 1 metro. Como cuando ibas al kinder. Todos los muebles están por encima de tu cabeza. Tu campo de visión es mucho más bajo y empiezas a descubrir cosas que no veías desde que eras niño. A los 2 minutos, mides 120 centímetros menos. El timbre de tu voz se ha vuelto todavía más agudo. No solo te ves, sino que suenas como un niño. Y aquí obtienes un nuevo superpoder. La resonancia de tu canal auditivo se ha incrementado. Vuelves a escuchar esas frecuencias que eran imperceptibles para tus oídos adultos. Esperemos que tus instintos de supervivencia se activen cuanto antes. Ahora eres tan ligero que una ráfaga de viento moderada podría derribarte. Sí. Y si a tu gato se le ocurre entrar a tu cuarto, enfrentarás una verdadera amenaza. Algo así como un tigre prehistórico.
Tras 2 minutos y medio de encogimiento, mide cerca de 30 centímetros. Lo mismo que ese tierno gatito. El problema, ya no te sientes tan fuerte como antes. ¿La buena noticia? Bueno, pues que gracias a que perdiste tanto peso, no te pasará nada si te lanzas desde la mesa hacia el suelo. Más pronto que tarde las cosas se harán mucho más interesantes. Te internarás en un mundo totalmente desconocido para ti. Cuando sobrepases la barrera de los 8 minutos, vivirás entre proteínas y moléculas. Pero por ahora, pasados 170 segundos de encogimiento, has alcanzado una estatura de 10 centímetros. Algo así como el doble de lo que mide un ratón. Los insectos se vuelven aterradores. Desde tu punto de vista, una cucaracha se asemeja a un perro rabioso. Y ni qué decir de tu nuevo entorno. Cada grano de polvo sobre el suelo parece una roca. Y lo que desde tu altura normal veías como polvo ordinario, se releva ante tus ojos como un ecosistema de criaturas diminutas que habitan partículas microscópicas. Llegando a los 3 minutos, mides 1 centímetro. Sí, más o menos lo mismo que un insecto grande. Te convertiste en un bicho rastrero a los ojos de una persona de tamaño normal. Ojalá no termines aplastado. Con ese tamaño, los surcos del piso de madera se ven como zanjas y las fibras de la alfombra parecen un denso bosque de bambú. El aire se siente diferente, sí, casi empalagoso. No porque allá abajo sea distinto, sino porque ahora eres tan pequeño que sientes la resistencia del aire a cada paso que das. Ha llegado el momento de sumergirte en un mundo microscópico. Prepárate, porque aquí es donde tu viaje se vuelve verdaderamente salvaje. Sobrepasando la marca de los 3 minutos, mides apenas 1 milímetro. Tu estatura equivale al grosor de una tarjeta micro SD. Los ácaros del polvo parecen excavadoras superpoderosas atravesando un bosque de alfombras, aunque tengan la mitad de tu tamaño actual. Entre tanto, los insectos, son monstruos gigantes. Una simple hormiga supera tu estatura por 5 veces. Eres tan pequeño y frágil que hasta tu propio aliento te empuja hacia atrás. Podrías deslizarte en el ojo de una cerradura, desaparecer en una junta entre baldosas o, como lo habrás adivinado, ser inhalado como un grano de polvo. Dentro de poco, superarás el umbral de lo que tus ojos pueden ver y conocerás el universo de los microbios y las células. Bueno, llevas unos 4 minutos encogiéndote y ahora mides lo mismo que el ancho de una hebra de cabello humano. El mundo te resulta completamente ajeno desde una altura de 100 micrómetros. Sí, y ese mundo no puede verte sin la ayuda de un microscopio. Pero aguarda un segundo. ¿Ves ese charco de gelatina viviente frente a ti? Es una ameba, un diminuto organismo viviente compuesto por una sola célula. Los científicos lo llaman eucariota unicelular. Pero recuerda que cada célula es compleja, con un núcleo y varios orgánulos. Esta minúscula criatura se alimenta abrazando y absorbiendo su comida. En este momento mides casi lo mismo que una de ellas, así que ten mucho cuidado. No te dejes absorber por una de ellas y sobre todo, mantente lejos de los paramecios. Estos son unos bichos unicelulares como las amebas, solo que 3 veces más grande que tú. Encima de todo, son muy rápidos. Pueden nadar a 2 milímetros por segundo, lo que desde tu perspectiva actual se considera como hipervelocidad. Por suerte para ti, solo sobreviven en el agua, entonces procura evitarla. Este consejo, por supuesto, resulta más que obvio teniendo en cuenta tu tamaño actual. Dice, ahora que estás en este mundo microscópico, te parecerá novedoso y emocionante, pero ¿qué es eso? ¿Esa enorme criatura con aspecto de oso? Se trata del tardígrado. Literalmente, un oso de agua microscópico. Es un bicho asombroso, ¿eh? Tras esa apariencia regordeta y amigable se esconde uno de los organismos más resilientes del planeta. Es capaz de sobrevivir a cualquier cosa, incluyendo temperaturas bajo cero, presiones aplastantes y, por increíble que parezca, al vacío del espacio.
Pero por más amigable que parezca, más te vale no cruzarte por su camino. No solo te has encogido hasta volverte indetectable a simple vista, sino que tus propios ojos ya no ven las cosas de la misma manera. Ahora mides casi lo mismo que la longitud de onda de la luz visible. No ves más que manchas borrosas, mientras los colores empiezan a desvanecerse. En este nuevo mundo microscópico incluso te mueves de manera distinta. La gravedad se siente más débil y puedes caminar sobre una gota de agua. Las fuerzas capilares soportan tu escaso peso, manteniéndote a flote. Fascinante, ¿eh? Entonces caminar sobre el agua se vuelve realidad cuando eres así de pequeño. A los 5 minutos de continuo encogimiento alcanzas el tamaño de un grano de polen. Una de esas partículas puntiagudas que invaden el medio ambiente y te hacen estornudar sin control cuando eras grande. Mientras contemplas el bosque hecho de esporas de moho, además de esas hifas fúngicas, empiezas a ver algunas de las bacterias más grandes, pero sigues haciéndote más pequeño aún. Luego de 6 minutos de encogimiento, eres tan pequeño como una célula humana. ¿Qué son esas masas blancuzcas que tienes al frente? Se trata de los famosos glóbulos blancos. ¿Y las coloradas? Ah, sí, lo adivinaste, los glóbulos rojos. Recorrer los vasos sanguíneos humanos es como surfear sobre células sanguíneas, pero cuídate de los glóbulos blancos. Recuerda que estas esferas irregulares están cubiertas con receptores que permanentemente actúan como brazos para capturar y engullir bacterias. Otra cosa a tener en cuenta es el protozoario depredador. Esa placa amorfa y transparente de gelatina viviente cubierta de cilios por todo el cuerpo es una amenaza letal. Cueste lo que cueste, evita que pliegue su cuerpo flexible a tu alrededor. Si recorres la superficie de la piel humana, verás a los poros como enormes cráteres de un planeta alienígena. Luego, empiezas a ver los orgánulos al interior de las células. Si regresaras a tu tamaño normal, estas microscópicas estructuras serían del tamaño de una calabaza. A esta escala, tus neuronas se verán como frondosos y grandes árboles llenos de ramas, compuestas por axones y dendritas. Tan pronto llegas a medir medio micrómetro, puedes empezar a recorrer el interior de una célula y explorar la enorme cantidad de orgánulos que contiene hasta llegar a su núcleo. Te sigues encogiendo y las cosas están a punto de ponerse submicroscópicas. Tras 9 interminables minutos, mides apenas 1 nanómetro de altura, es decir, la 1000.000.000ª parte de 1 metro. Compartes escala con moléculas pequeñas y átomos grandes. Esta chiquitina es una molécula de carbono que ahora triplicas en tamaño. ¿Y cuánto mides en átomos? Apenas entre 5 y 10, pero en realidad, en este punto tus ojos no ven nada porque mides menos que las longitudes de ondas más cortas de la luz visible. Solo puedes tocar las cosas que te rodean, como esos átomos que te transmiten una extraña sensación de repelencia debido a las fuerzas electromagnéticas producidas por los electrones en su interior. El núcleo atómico, la parte central de un átomo, es aún mucho más pequeño. Mide apenas un femtómetro de diámetro. ¿Conocías esta unidad de medida? Pues yo no. Equivale a una, escucha, 1000.000.000ª parte de 1 metro. Es muchísimo más pequeño que tu tamaño submicroscópico actual. Después de 10 minutos de encogimiento continuo, mides lo mismo que un átomo. Y aquí es donde las leyes de la física se salen de control. ¡Bienvenido al mundo cuántico! Donde conceptos como tener una forma definida, ver o incluso sentir dejan de tener sentido. En todo caso, llevas un buen rato ciego. Todo a tu alrededor está vibrando. Un átomo que tengas al lado puede en cualquier momento cambiar de lugar. A esto se le llama salto cuántico. La radiación a esta escala sería letal para cualquier criatura grande, pero para ti es solo parte del entorno. Un fotón de rayos X es más grande que tú. Podría atravesarlo, dejándote tan indefenso como una hoja ante el huracán.
El universo subatómico habitado por protones, neutrones y quarks es más que diminuto. A esta escala, ya no eres un ser independiente, sino parte de la red atómica. Incluso podrías enlazarte con una molécula. Y eso marcaría el final de tu viaje. Te has convertido en un elemento básico. Un átomo que forma una molécula que a su vez forma algo más grande. Probablemente otro tú de tamaño normal. Por suerte, nuestra evolución nos llevó a ser lo que somos hoy. Imagina que eres de tamaño normal y en minutos eres más alto que un rascacielos y que 40 años más tarde mides lo mismo que un planeta. Estás creciendo de manera astronómica. Pronto te convertirás en un puente entre la Tierra y la Luna para los humanos. Si es que antes no colapsas para convertirte en un agujero negro. Hoy haremos que Peter crezca 1 centímetro por segundo. Empieza siendo un humano normal, con una estatura y masa corporal promedio, pero rápidamente las cosas sobre el suelo parecen estar más lejos que de costumbre, incluso sus pies. En tan solo 1 minuto ha crecido 60 centímetros. Mide más de 2 metros y empieza a rozar el techo. Con cada minuto que pasa, aumenta otros 60 centímetros de estatura sin que pueda hacer algo para detener su crecimiento. En este punto pesa un 50% más. Eso no solo sobrecarga sus articulaciones, sino que también incrementa la presión que ejerce sobre el suelo. A los 14 minutos, que es menos de lo que dura este video, sobrepasa el límite de los 10 metros. Es más alto que una casa de 3 pisos. Hace rato tendría que haber salido a la calle o de lo contrario habría destrozado unos cuantos techos más. ¡Es gigantesco! A nivel de los personajes fantásticos de las películas. Todo un malvado gigante de la colina. Además, pesa 1 tonelada. Literalmente, 1000 kilos. Los edificios residenciales y las carreteras en su mayoría no soportan su peso. Agrieta el pavimento y derrumba edificios pequeños al apoyarse en ellos mientras camina. Ahora bien, sabemos que un estirón de este tipo es físicamente imposible. Según la ley del cuadrado cubo descrita por Galileo Galilei, aumentar 10 veces tu tamaño implicaría multiplicar tu peso por 1000. Y no habría forma de que tus huesos soportaran tanto peso. Si intentaras ponerte de pie, no solo se romperían, se harían polvo. Además tendrías 1000 veces más células, las cuales a su vez producirían 1000 veces más calor. Tus órganos se aplastarían y cocinarían al mismo tiempo porque un cuerpo que deja de moverse no libera el calor lo suficientemente rápido. Sería tan absolutamente asqueroso que prefiero no hacerle eso a Peter. Entonces, ignoremos esa y cualquier otra ley científica que te impida crecer 1 centímetro por segundo por ahora. Por ahora, centrémonos en cómo sería la vida de alguien que alcanza los 10 metros de estatura. Obviamente, Peter ya no cabe en ninguna casa porque es más grande que una casa. Y pronto todos los edificios se verán diminutos al lado suyo. A las 2.5 horas alcanza los 93 metros de altura. Es decir, igual que la Estatua de la Libertad, midiendo desde el suelo hasta la punta de su antorcha. Todo a su alrededor se ve diminuto, como si viviera en una ciudad Lego. Cada paso suyo hace que los humanos de tamaño normal entren en pánico. Si no tiene cuidado, irá aplastando personas, coches y autobuses como si fueran cucarachas. Debe abandonar la ciudad cuanto antes, porque en este punto básicamente parece un Godzilla o un King Kong. Sus brazos son del tamaño de troncos de árbol. Si quiera desahogarse con violencia, podría destrozar barrios enteros. Pero así, esté de muy buen humor, su peso excede la capacidad de carga de la mayoría de las superficies creadas por el hombre. Mientras camina,
va destrozando las calles y colapsando los túneles del metro de Nueva York. En este punto, las fuerzas de seguridad ya habrían desplegado helicópteros y tanques para tratar de someterlo. Se dirige hacia el edificio Empire State y, si algo nos enseñan las películas, es que va a escalarlo y comenzará a derribar aviones a punta de manotazos. Pero sabemos que está tranquilo porque esta mañana, junto con el suero para el crecimiento, le dimos 2 tazas de café. Y no tarda en hacerse más grande, ¡mucho más grande! Al amanecer, cuando el sol golpea su enorme cara, habrán pasado 9 horas desde que empezó a, digamos, crecer exponencialmente. Lo bueno es que, con semejante estatura, sus piernas son increíblemente largas. Recorre largas distancias al caminar, incluso podría brincar de un continente a otro. Ya mide 326 metros. Lo mismo que la Torre Eiffel. Esas piernas de 160 metros de largo le permiten andar a 68 kilómetros por hora. Si quisiera visitar París, el viaje a pie desde Nueva York le tomaría 85 horas. Y si fuera corriendo, avanzaría a 195 kilómetros por hora y llegaría aproximadamente en 30 horas. ¡Increíble! Ahora bien, cuando sienta hambre, le costará encontrar algo lo suficientemente grande como para llenar su barriga. Todas las baguettes del mundo no servirían. En este punto, para Peter, una ballena azul de 30 metros de largo es un perro caliente. Por supuesto, durante esas 30 horas que pasó corriendo hasta París, siguió creciendo. Ahora supera los 1000 metros de altura y la Torre Eiffel escasamente le llega a las rodillas. Es incluso más alto que el Burj Khalifa de Dubái, con sus impresionantes 828 metros de altura. Tras solo 30 horas de crecimiento continuo, a 1 centímetro por segundo, ha sobrepasado el tamaño de todos los rascacielos del planeta. Y no para de crecer. Pasa una semana intentando adaptarse a su nueva vida. Ahora que es el más alto del mundo, ya no puede disfrutar del paisaje. A los 10 días, alcanza los 8.6 kilómetros de altura. En números redondos, la misma del Monte Everest. Más temprano que tarde, la montaña más alta del mundo y los demás picos del Himalaya no le llegarían ni a la cintura. Y a estas alturas, estará respirando un aire bastante fino. Su nariz está al mismo nivel de los vuelos comerciales, por encima de las nubes, donde la densidad del aire es más o menos la tercera parte del que tenemos acá, del nivel del mar. Respirar ahí es supremamente difícil. Sería como si tuvieras que beber un batido espeso usando un mini sorbete de esos que te dan para mezclar el café. Los enormes pulmones de Peter piden a gritos más oxígeno para alimentar sus miles de millones de células adicionales. Jadeando y aturdido, nuestro gigante atraviesa las cordilleras a tropezones. Ahora, su estómago es tan grande como un estadio de fútbol. Y mantener en movimiento semejante cuerpo requiere millones de calorías por minuto, pero no puede simplemente estirar la mano y agarrar un rebaño de vacas para calmar su hambre. Por ahora, sigamos ignorando estas dificultades tal como lo hicimos con la ley del cuadrado cubo, porque aún le queda mucho por crecer. Después de 116 días, Peter alcanza una altura verdaderamente titánica. A los 100 kilómetros de altura, su mente cruza el límite entre la atmósfera y el espacio exterior, mejor conocido entre la comunidad científica como la línea de Kármán. A los 15 meses, mide 4 veces más. Con 400 kilómetros de estatura, puede ver a la Estación Espacial Internacional rozando su cabeza. ¡Wow! Ahora, si tomamos en cuenta
los efectos del frío, el vacío y la radiación sobre un cuerpo humano de 400 kilómetros de estatura, el asunto se vuelve bastante desagradable. Cada parte de Peter que sobresalga de la atmósfera quedará expuesto al gélido vacío del espacio, y aunque me he venido acostumbrando a que Peter muera de las maneras más atroces, si me lo permites, prefiero no ver cómo su cabeza se congela, implosiona en el vacío y luego se chamusca debido a la radiación solar. No, mejor sigamos ignorando las leyes de la física. Bien, entonces, ¿qué pasaría si Peter siguiera creciendo al mismo ritmo durante décadas? Bueno, tras 11 años de crecimiento interrumpido, su cuerpo mide 3.470 kilómetros de alto. Y esto marca un hito interesante. Su estatura equivale al diámetro de la Luna. ¡Se merece un aplauso! Oficialmente ha alcanzado el tamaño de un cuerpo celeste menor. Sigue teniendo los pies sobre la Tierra y le falta mucho para alcanzar a tocar la Luna. Pero tras 40 años de crecimiento, estará a punto de lograrlo. Precisamente cuando se convierta en un planeta. Mejor dicho, cuando mida 12.614 kilómetros de estatura. Si se acostara, mediría lo mismo que la Tierra. El problema es que ya no cabe en la superficie terrestre. Solo su pie cubre países o continentes enteros. Y si pisa mal, acabará con esa región entera. Por supuesto, si volviéramos a introducir las leyes de la física en la ecuación, en este punto, su propia gravedad lo haría colapsar. Se convertiría en una masa esférica, o por decirlo de otra manera, un pequeño planeta carnoso. O algo así. A nadie le interesa semejante asquerosidad. Así que, una vez más, dejamos de lado la física y suponemos que Peter mantiene su forma humana original. Se ha vuelto tan grande que su fuerza gravitacional empieza a afectar otros cuerpos cercanos. Ahora Peter tiene escombros y satélites orbitando su cuerpo. Después de 444 años, alcanza el diámetro de Júpiter. Es 11 veces más alto y mucho más masivo que la Tierra. Y ya no es el quien se apoya en nuestro planeta. En cambio, la Tierra y todos sus habitantes estamos atados a él, mientras gira alrededor del Sol. Con suerte, encontrará la manera de sostenernos con una delicadeza y evitar nuestra destrucción. Al cumplir un milenio de crecimiento continuo, Peter se ha vuelto más grande que cualquier planeta del universo. Para que te hagas una idea, sus ojos son del tamaño de nuestra Luna. Podría usar la Tierra como pelota de tenis o a Plutón como canica. Ahora debemos medir su crecimiento en función de distancias planetarias. Después de 1.200 años, alcanza una estatura de 384.740 kilómetros. Es decir, la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Literalmente, Peter podría tener los pies sobre la Tierra y la cabeza en la Luna al mismo tiempo. Los demás terrícolas podríamos usar su cuerpo como puente para llegar a la Luna en auto. Aunque, pensándolo bien, tendríamos que manejar cerca de 400.000 kilómetros solo de ida. Pero eso no importa, porque las cosas están por volverse aún más interesantes. A estas alturas, Peter es mucho más grande que una luna o un planeta cualquiera. Es del tamaño de una estrella. Y unos milenios más tarde, tras 4.400 años de haber empezado a crecer, mide lo mismo que el diámetro del Sol, 1.38 millones de kilómetros. ¡Felicitaciones, Peter! Eres toda una estrella. Eso es 109 veces el diámetro de la Tierra, lo que significa que puede sostener todos los planetas del sistema solar
en la palma de su mano. Pero su masa también rivaliza con la del Sol. Dependiendo de dónde esté parado o flotando, su gravedad atrae la materia y distorsiona las órbitas planetarias. Nuestro vecindario se transforma en un sistema estelar binario, con todos los planetas, las lunas y los asteroides orbitando tanto al Sol como a Peter. Ahora, para alcanzar las siguientes etapas significativas de crecimiento, Peter tendría que dejar atrás a los humanos y establecerse en el espacio exterior durante milenios o incluso eones. Tras 476.000 años, mide 150 millones de kilómetros de pies a cabeza, lo cual equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol, es decir, una unidad astronómica, UA, según han establecido los astrónomos. Si Peter se parara justo al centro del Sol, su cabeza rozaría la órbita terrestre. Déjanos un comentario y cuéntanos hasta dónde te gustaría crecer a ti. Quizás hasta medir una unidad astronómica. Bueno, de aquí en adelante, el tiempo también cambia de escala. Tenemos que pensar en términos de millones de años. Pasar de medir 1.70 a medir 2.400 millones de kilómetros le ha tomado a Peter 9.5 millones de años. Ha alcanzado el tamaño de la estrella más grande conocida. ¡Uy! ¡Scuti! Al lado de esta y otras hipergigantes, las estrellas normales parecen simples píxeles. A los 29 millones de años, Peter cruza la barrera de las 60 unidades astronómicas. En términos más simples, pero igual de absurdos, son como 9.000 millones de kilómetros. Eso equivale al diámetro de la órbita de Neptuno, así que Peter es ahora casi igual de grande que nuestro sistema solar. Si se estira desde el centro del Sol, es probable que Neptuno pase y le desordene un poco su peinado. Y de este punto en adelante, el asunto se vuelve interestelar. Tenemos que pensar en su existencia en términos de miles de millones o incluso miles de billones de años. Tras 30.000 millones de años, su estatura equivale a un año luz de distancia. Luego, a los 3.000 billones de años, llega a medir 100.000 años luz. Es casi tan grande como la Vía Láctea. Su cuerpo abarca decenas de miles de millones de sistemas estelares. Cuando Carl Sagan dijo que estamos hechos de polvo de estrellas, esto era más o menos a lo que se refería. Peter es tan enorme que está literalmente lleno de estrellas. En todo caso, viéndolo en perspectiva, alcanzar semejante tamaño a un ritmo de 1 centímetro por segundo le llevaría demasiado tiempo, unas 200.000 veces más que la edad de nuestro universo, que recién está cumpliendo 13.800 millones de años. Y si seguimos con este experimento, eventualmente superará la extensión de los más grandes agujeros negros y cúmulos de galaxias y alcanzará el diámetro del universo conocido. Así es, después de solo 2.800 trillones de años, la edad del universo por 200.000 millones obtiene una estatura descomunal. Escucha, 93.000 millones de años luz. Ha marcado un hito en términos de tamaño al llegar al hipotético límite máximo, el de la extensión del universo conocido. Su masa curva el espacio mismo y ahora es él quien define el espacio-tiempo. Por otro lado, durante todo el tiempo que pasó creciendo, las galaxias no pararon de alejarse. Millones de estrellas se consumieron y los protones se fueron desintegrando hasta desaparecer. Sin embargo, aquí está todo un gigante cósmico viajando a la deriva por el espacio.
hombre más alto que alguna vez haya caminado en la Tierra medía 2,72 metros y rápidamente se convirtió en una sensación mundial. ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si crecieras hasta alcanzar casi el doble de esa estatura? Si siguieras creciendo hasta medir 5 metros, tendrías la mitad de la altura de un poste telefónico, 3 veces la de una nevera y 2,5 veces el tamaño de Shaquille O'Neal. ¿Cómo vivirías en un mundo construido para gente más pequeña? ¿Todos te tratarían como un fenómeno? ¿O podrías usar tu tamaño para llegar al poder? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si midieras 5 metros. Cuando la mayoría de las personas piensan en ser muy altas, al medir 5 metros, batirías una marca mundial y la gente te trataría por lo que eres. El cuerpo humano no está hecho para esa altura. Tu tamaño no solo haría las actividades físicas muy difíciles, sino que ralentizaría tus procesos neurológicos. ¿Cuánto tiempo podrías vivir en realidad? Además de crecer a un tamaño cercano al de una planta nuclear, la razón más probable por la que llegarías a los 5 metros de altura se llama gigantismo extremo. El gigantismo extremo es un fenómeno poco común que tiene pocas causas posibles. La más común es el gigantismo pituitario, causado por una secreción superior de las hormonas del crecimiento, a partir de las células en la glándula pituitaria o la presencia de un tumor en esta glándula. Con 2,72 metros, murió a los 22 años por complicaciones con una ampolla infectada, causada por problemas en una férula. Vivir a esta altura increíble trae consigo todo tipo de consecuencias para la salud. Algunas son buenas, pero la mayoría de ellas son malas. Empecemos por las buenas. Si crecieras hasta alcanzar 5 metros de altura, podrías comer tanta comida como quisieras, sin sufrir las consecuencias comunes del aumento de peso. A medida que alcanzaras niveles de gigantismo, tu metabolismo se incrementaría radicalmente, lo que significa que necesitarías mucha más comida como sustento. Ser extremadamente alto también disminuiría el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón, pero prácticamente allí terminarían los beneficios. Mientras tu cuerpo gana en masa y tamaño, tus huesos tendrían problemas para soportar tu nuevo peso. Incluso con asistencia mecánica para ayudarte a caminar, tendrías que ser muy precavido, pues las superficies blandas como el suelo podrían romperse por tu peso. Y la diversión apenas comienza. Algo que también tendrías que soportar con tu gran peso sería el aumento del riesgo de cáncer y coágulos sanguíneos, así como una voz más gruesa y un pulso nervioso menor. Esto significa que tus señales nerviosas serían enviadas a tu cerebro a una velocidad mucho más lenta, lo que generaría reacciones retardadas, dificultad para hablar o para desarrollar actividades o procesar información visual. Ten en cuenta además que el mundo no está hecho para que quepas en todo lugar. ¿No crees que es más una maldición que una bendición? Pueden soportar los fríos confines del espacio, permanecer sin comida ni agua hasta por 30 años. Y son casi indestructibles. Pero son realmente muy pequeños, así que no hay mucho que podamos hacer con ellos. Sin embargo, ¿qué pasaría si los tardígrados fueran del tamaño de un humano? ¿Cómo podríamos usarlos? ¿Viviríamos en armonía? ¿O ya no estaríamos en la cima de la cadena alimenticia? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si los tardígrados fueran del tamaño de un humano. Esto es un tardígrado. You can call me tardy, but I'm always on time. Yeah. Parece un oso de 8 patas, ¿no? Bueno,
Un oso de 8 patas de tus pesadillas es más apropiado. Aunque solo miden 1.2 milímetros como máximo, estos pequeños son más fuertes de lo que piensas. Los tardígrados se clasifican como extremófilos. Esto significa que son especialistas en hacerle al mal tiempo buena cara, sin importar el ambiente extremo en el que vivan. Pueden pasar 30 años sin comida ni agua, desarrollarse en la temperatura cero absoluto o por encima del punto de ebullición, y sobrevivir a presiones 6 veces superiores a las de las fosas más profundas de nuestros océanos. Estos pequeños tanques pueden agradecer su resistencia excepcional a una proteína llamada DSUP, que es la abreviatura en inglés de supresor de daños. Entonces, ¿cómo serían nuestras vidas si los tardígrados tuvieran un crecimiento repentino? Bueno, imagina esto. Tienes un bonito estanque en tu patio trasero. Es encantador, relajante y realmente hace resaltar la belleza del lugar. Bueno, los pozos de agua dulce como tu estanque pueden tener hasta 25,000 tardígrados por litro, pero ahora las cosas no parecen tan agradables. Imagínate echar un vistazo por la ventana y ver 25,000 tardígrados de tamaño humano apilados en tu patio trasero. Y eso es si tu estanque solo tuviera 1 litro de agua. Nuestro planeta estaría inundado de tardígrados gigantes. De acuerdo. Tiene que haber un lado positivo en todo esto. Quizás podríamos usarlos para algo. ¿Qué pasaría si reunieras a un grupo de cazadores para que luego fueran a buscar tardígrados? Podríamos usar su piel dura para crear prendas de ropa ultra resistentes y conseguir algo de esa dulce proteína supresor de daños para nosotros. Los tardígrados están recubiertos de una película robusta y flexible. Imagina a una vaca con una armadura similar a los exoesqueletos de los saltamontes. Quizás los militares podrían usar este material flexible pero muy fuerte para elaborar una armadura tardígrada de alta resistencia. Esas son algunas ideas geniales, pero ¿recuerdas lo que te dije sobre que eran extremófilos? Sí, ellos no ceden tan fácilmente. Ni siquiera se preocupan por cosas que para nosotros los humanos constituyen un gran desafío. Tomemos las sequías, por ejemplo. Un ambiente seco puede provocar que un tardígrado entre en un estado de criptobiosis. El tardígrado exprimirá toda el agua de su cuerpo, retraerá la cabeza y las extremidades y se enrollará en una pequeña bola y quedará dormido. Esto se conoce como estado TUN. Cuando toma esta forma, el metabolismo del tardígrado se reduce al 0,01% de la tasa normal y puede mantener este estado de parálisis durante décadas, hasta que vuelva a entrar en contacto con el agua. What the? Hey, cut it out! Entonces, ahora que están dormidos, podrías estar pensando que es el momento perfecto para atacar. Bueno, no lo recomendaríamos. Un tardígrado gigante y enojado tiene 8 patas y entre 4 y 6 garras en cada pata. Sin mencionar sus dientes como dagas, que también los convierten en feroces asesinos. Ahora, por suerte, no tenemos que preocuparnos de que nuestro planeta sea invadido por tardígrados de tamaño humano, pero eso no significa que no podamos aprender de ellos. Debido a que son tan resistentes, podríamos aprender un par de cosas de estos pequeños titanes. Por ejemplo, cómo desarrollar cultivos más resistentes utilizando su valiosa proteína. Supongo que podríamos considerarnos afortunados de que si los tardígrados fueran del tamaño de los humanos, serían como vacas grandes y pesadas, así que al menos no estarían acechando a nuestro alrededor. ¿Es posible que los humanos nos veamos así en 1000 años? Conoce a Mindy, la modelo elegida para que sirva de espejo y podamos ver cómo luciríamos físicamente en el año 3000. Equipada con una espalda encorvada, garras y un cerebro más pequeño. La adaptación de Mindy responde más que nada a la tecnología y a los teléfonos móviles. Pero esto no es sino el principio cuando se trata del potencial viaje evolutivo del cuerpo humano. Exploremos el futuro y vamos 1.000.000 de años adelante para conocer otras y mucho más locas evoluciones de nuestros cuerpos.
Temas como la superfuerza, ojos agigantados o genes modificados nos ocuparán más adelante. Pero, ¿qué nos está conduciendo a adquirir estos nuevos rasgos? Hablaremos de esto en segundos. Por ahora, concentrémonos en la siguiente fase de la evolución humana. 5.000 años en el futuro. Avanzamos varios miles de años y en muchos sentidos, los humanos seguimos siendo relativamente los mismos. Si desde hoy retrocedemos 5.000 años en el tiempo, veremos que tampoco hemos cambiado mucho. No obstante, claramente ahora somos más saludables, grandes y fuertes. Básicamente gracias a siglos de mejorar nuestra dieta, el cuidado de la salud y los estilos de vida. Aunque sea mera especulación, podemos asumir que durante los próximos 5.000 años pasarán muchas cosas nuevas. Entre otras, viajes espaciales y gigantescos adelantos tecnológicos y de inteligencia artificial. Todo depende de dónde decidamos vivir los humanos en el futuro. Si la humanidad se convierte en una civilización interestelar, tal vez seamos así. Pero si nos quedamos en la Tierra y desarrollamos la inteligencia artificial al máximo, podremos vernos como ella. Entonces, exploremos un par de opciones a medida que avanzamos en el tiempo. Las generaciones de humanos a partir de quienes decidieron instalarse en Marte experimentarán los cambios más significativos. Sometidos a una gravedad menor, reducirán su densidad ósea y masa muscular. Esa alteración gravitatoria también hará que crezcan más y tengan extremidades más largas, y con el tiempo surgirán muchos otros cambios. Pero por ahora, demos otro salto hacia adelante para evaluar otras alternativas en la evolución humana. 25.000 años en el futuro. Podemos asegurar que la tecnología cumplirá un rol fundamental en la evolución de nuestra especie. Dentro de 25.000 años, podrías decidir si quieres tener un bebé de diseño. En lugar de crear una nueva vida de forma natural y dejar tanto al azar, podrás seleccionar los rasgos que quieras que tu hijo posea, desde los físicos, como el color del pelo o de sus ojos, hasta los más esenciales, como la inmunidad a ciertas enfermedades y alergias. De algún modo, hoy en día esto ya sucede, pero a futuro será más avanzado y asequible. También es probable que los humanos empiecen a fusionarse con la tecnología y se vuelvan organismos cibernéticos. Me refiero a enlaces neuronales, extremidades robotizadas o mejoras sensoriales. Imagina un microprocesador incrustado en tu cerebro, dotado de inteligencia artificial que te brinde todas las respuestas que necesitas. Con esos refuerzos cibernéticos, los humanos serán más inteligentes, fuertes y longevos. 100.000 años en el futuro. Una de las más claras demostraciones de nuestra evolución está en el cráneo y el rostro. Como lo estás viendo, dentro de 100.000 años, nuestros ojos y cabezas serán significativamente más grandes. Y esto obedece a diversas causas. Entre ellas, que nos adaptaremos a distintos entornos, por ejemplo, el espacio. Los ojos de mayor tamaño nos permiten ver mejor en ambientes poco iluminados. Por otra parte, protegerán nuestra visión de los rayos cósmicos que hay allá afuera. En Marte, además de huesos menos densos y extremidades cada vez más elongadas, los habitantes tendrán que desarrollar nuevas habilidades de supervivencia. A medida que la humanidad pasa generaciones adaptándose a Marte, es afectada por toneladas de radiación. Esto porque el planeta rojo carece de atmósfera. Con el tiempo y poco a poco, la especie se ha adaptado a este nuevo estilo de vida. Sin embargo, los niveles de radiación son tan elevados que seguramente no sea suficiente para tener una vida confortable. Uno de los problemas de la evolución es que es demasiado lenta. Los cambios físicos en nuestros cuerpos tardan millones de años. Entonces, para remediarlo, tendremos que forzar esos cambios por nuestros propios medios. Verás a qué me refiero cuando lleguemos a la marca del 1.000.000 de años. 250.000 años en el futuro. Bueno, los humanos se cansaron de esperar y esperar a que surgieran cambios en su evolución y decidieron implementarlos por su cuenta. En este punto, llevamos cientos de miles de años alterando nuestros cuerpos con tecnología, pero ahora llevaremos este asunto al siguiente nivel. En lugar de agregar una mejora por aquí y otra por allá, alteraremos nuestro ADN por medio de la manipulación genética avanzada. Los científicos ya están experimentando con estas tecnologías.
pero puedo asegurarte que dentro de 250.000 años, este conocimiento habrá alcanzado niveles inimaginables. Podremos cambiar, editar e incluso agregar diversas mutaciones genéticas a cada individuo, tanto antes como después de nacido. En el caso de nuestra colonia marciana, podrán alterar sus genes de tal forma que la radiación no les resulte tan dañina a sus cuerpos. Pero vamos más allá. Con el tiempo, podremos alterar nuestros genes para generar los atributos más insólitos. Podrías hacerte genio, superfuerte o inmune a todas las enfermedades. Al desbloquear esta nueva etapa evolutiva, las cosas para la humanidad mejorarán sustancialmente. 500.000 años en el futuro. Sí, ya pasaron otros 250.000 años. La humanidad ha seguido jugando sin parar con la edición genética, incluso hasta límites ridículos. Los científicos han logrado combinar partes del ADN de los lagartos con el de los humanos. Esto nos ha permitido regenerar nuestras extremidades y producir nuevos órganos cuando los requerimos. Además, apoyados en la tecnología y la edición genética, somos más inteligentes que nunca. Podríamos tener la apariencia que quisiéramos. Por tenebroso que esto parezca, la edición genética a este nivel seguramente será crucial para nuestra supervivencia en ambientes como el espacio y hasta nuestro, ahora evolucionado, planeta. 1.000.000 de años en el futuro. ¿Recuerdas a esos humanos que no abandonaron la Tierra? ¿Esos que fueron añadiéndoles miles de mejoras cibernéticas a sus cuerpos? Pues no pararon de hacerlo y además le sumaron toda la edición genética que pudieron. Y los que viven en el espacio han estado haciendo lo mismo. Pero a medida que progresamos en el curso de 1.000.000 de años, los ambientes de la Tierra y Marte también se han ido transformando. Y como son tan diferentes, los humanos que habitan cada planeta tienen sus propias necesidades y deseos de tener cuerpos adecuados para sobrevivir. Recuerda que la evolución se trata del estilo de vida apropiado para cada ambiente. Por eso es que, al inicio, Mindy lucía así. Pero los humanos de cada planeta se verán tan distintos a los del otro, que podríamos decir que pertenecen a especies totalmente diferentes. Algo así como cuando hace 50.000 años la Tierra albergaba al mismo tiempo neandertales y humanos modernos. Pero a pesar de sus diferencias tan radicales, ambos tipos de futuros humanos constituirían las especies más avanzadas jamás vistas. Viviremos más tiempo, quizás para siempre. Seremos más inteligentes que nunca y estaremos mejor equipados para enfrentar cualquier desafío que nos imponga el futuro. A propósito de futuro, en este punto, la humanidad probablemente sea una civilización tipo 2 o de pronto una tipo 3, pero ¿qué vendría después? De acuerdo. Si eres un espectador habitual de ¿Qué pasaría si? Sabes que ya hemos explorado la idea de encontrar vida extraterrestre basada en silicio. Pero, ¿y si no tuviéramos que aventurarnos muy lejos en el universo para encontrar estas formas de vida? ¿Qué pasaría si fueras tú el que estuviera hecho de silicio en lugar de carbono? ¿Cómo habría evolucionado la vida basada en el silicio? ¿Y cómo sería tu nuevo cuerpo humano? ¿Y cuán diferente tendría que ser la Tierra para que existiera una versión tuya de silicio? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si los humanos estuvieran basados en silicio en lugar de carbono. Al carbono le gusta llamar la atención, y por una buena razón. Toda la vida en nuestro planeta tiene al carbono como su componente principal. Piensa esto, el 18% de tu cuerpo está hecho de carbono. Sin él, no tendrías ADN. Por otro lado, el silicio es uno de los elementos más abundantes en la Tierra, solo superado por el oxígeno. Del 25 al 30% de la corteza del planeta está compuesta por este material. El potencial para la vida basada en el silicio fue sugerido por primera vez en 1891 por el astrónomo Julius Scheiner. La hipótesis se basa en las similitudes químicas entre el carbono y el silicio, ya que ambos elementos se unen con el oxígeno para formar polímeros. En otras palabras, grandes estructuras moleculares. Sin embargo,
Cuando el silicio reacciona con el oxígeno, forma dióxido de silicio. Este sólido, también conocido como sílice, es un ingrediente clave de la arena. Y de forma menos natural, tanto el silicio como el oxígeno se pueden encontrar juntos en el compuesto sintético conocido como silicona. Esta sustancia líquida o gomosa se encuentra en todo, desde dispositivos electrónicos hasta guantes para el horno, sin mencionar implantes mamarios. Pero estos compuestos a base de silicio no pueden sustentar la vida, a menos de que nos adentremos al universo. ¿Qué pasaría si? Aunque comparten similitudes químicas, si la vida humana estuviera basada en silicio en lugar de carbono, todo sería muy diferente. Aunque los dos elementos pueden formar enlaces dobles con el oxígeno, aquellos formados por el silicio suelen ser más débiles, lo que significa que la vida sería simple y primitiva. No habría manera de que se desarrollaran formas complejas de órganos, huesos y tejidos, como los que existen ahora en la Tierra. Sí, dile adiós a la forma humana como la conoces. Ahora seríamos una masa amorfa de compuestos de silicio. Y no serían solo los humanos. Todos los seres vivos de la Tierra también serían una especie de extraño amasijo. De hecho, sería un milagro que existiéramos. También sería muy poco probable que una forma de vida tan simple pudiera reproducirse con éxito, porque seríamos demasiado frágiles. Esto último es especialmente importante en cuanto al desarrollo de la vida basada en silicio, porque la vida química necesita existir en un medio que permita que las moléculas se muevan. En el caso del carbono, el agua líquida es el medio perfecto. El agua puede llevar cosas dentro y fuera de la célula, pero el agua no apoyaría el desarrollo de nuestra nueva química humana. Los enlaces dobles del silicio se descompondrían en enlaces simples en presencia del agua. Así que en lugar de evolucionar hacia un ejemplar de carne y hueso como lo que somos hoy, nos convertiríamos en una roca de silicato. La vida basada en silicio necesitaría un líquido diferente como elemento vinculante común de la vida. Un medio que podría funcionar es el ácido sulfúrico. Esto es porque las estructuras de silicio, que normalmente se descomponen en agua, serían más estables en este ácido. Las consecuencias irían mucho más allá de que las formas de vida sean diferentes. Todo el planeta sería diferente. La vida no solo necesitaría océanos de ácido sulfúrico para brotar, sino que la atmósfera necesitaría un cambio extremo. La vida basada en silicio no necesariamente requeriría oxígeno, porque el silicio reaccionaría con el oxígeno de la misma manera que reaccionaría con el agua. Se convertiría en una roca. Las temperaturas de la Tierra también tendrían que cambiar drásticamente. Un mundo basado en silicio necesitaría un ambiente extremadamente cálido para prosperar. Por extremadamente cálido, me refiero a un calor insoportable. El silicio tiene un punto de fusión de 1410 grados Celsius. Así es. En otras palabras, para que este elemento exista en otra forma que no sea un sólido, la Tierra tendría que ser un lugar muy caliente y ácido. Y dispersos en este planeta, habría miles de millones de amasijos completamente incapaces de reproducirse. Ahora, ¿cuáles serían las probabilidades de que estas masas evolucionaran hacia una vida inteligente como tu versión hecha de carbono? Bueno, lamento decirlo, pero parece que nos metimos en el territorio de la ciencia ficción. Imaginar la posibilidad de terrícolas basados en silicio plantea muchas preguntas importantes. ¿Cómo empezó la vida en nuestro planeta? ¿Y qué condiciones son necesarias para que la vida siga evolucionando? Pero también, ¿qué pasaría si las cosas hubieran ocurrido de otra manera? Sin importar cuáles sean las respuestas a esas preguntas, la vida floreció aquí en la Tierra de la forma en que lo hizo. Y fue una receta perfecta, a base de carbono, la que hizo que te convirtieras en el ser humano que eres. Y quién sabe, después de todo puede que la vida no se haya originado en la Tierra. Espera, ¿qué? Bueno, eso suena como una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.